Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. En su epístola a los Efesios y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando el apóstol está hablando por el Espíritu de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no está hablando en términos abstractos, es decir, hasta que todos lleguemos a una unidad hermanable, hasta que todos lleguemos a una unidad de comunión. No, el apóstol está hablando en términos matemáticos. ¿A qué se está refiriendo? A que no nos quedemos en un medio o en un cuarto o en 3/4, que lleguemos a la totalidad, que alcancemos la totalidad, que alcancemos la plenitud de la edad de Cristo. ¿Por qué es importante conocer acerca de la vida de perfección? Porque de lo contrario nos quedamos estancados. Y esta es la razón del por qué hay muchas personas que se quedan simplemente con un conocimiento básico. Usted los ha escuchado de seguro en la calle cuando han interactuado con alguien. Eso yo lo sé, porque de niña yo fui a la escuela dominical, eso me lo enseñaron, eso me lo dieron en una enseñanza. Y se quedaron allí nada más, no pudieron avanzar, no pudieron crecer, no pudieron desarrollarse. ¿Por qué? Porque desconocieron que la vida en Cristo Jesús es una vida de perfección, es una vida de completar demandas, las demandas que el Señor nos presenta. Jesús lo enseñó claramente cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, observe, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. La vida de perfección es una vida de demanda. ¿Por qué tenemos que completar demandas? Y déjeme decirle, no son demandas de hombres, son demandas presentadas en la Sagrada Escritura. ¿Por qué es necesario completar demandas? Es necesario completar demandas porque de esa forma nosotros demostramos cuán convencidos estamos de aquello en que hemos creído. Aquella persona que no está convencida no va a pasar al siguiente punto, no va a pasar a la siguiente etapa. Y esto es lo que sucede con muchas personas que conocen a Jesús, pero se quedan en un conocimiento básico sin la posibilidad de poder crecer, de poder pasar a lo próximo. Por eso es importante que nosotros entendamos acerca de qué es la vida de perfección. Quiero ir aquí al versículo 3 para que podamos entender acerca de la primera tentativa de Satanás hacia Jesús. Dice el versículo 3, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Qué pretendía Satanás? ¿En qué consiste la tentativa? Déjeme, antes de entrar propiamente a entender acerca de esta primera tentativa, hacer una aclaración. Yo no utilizo la palabra tentación en este caso particular en cuanto a Jesús, sino que utilizo la palabra tentativa. Y no se trata de un juego de palabras, y le voy a explicar. Cuando nosotros usamos la palabra tentación, estamos entendiendo que la persona reaccionó o reacciona ante el estímulo que está recibiendo. Eso es lo que significa la palabra tentación. La persona reacciona. Hay una reacción. Todos nosotros sabemos, porque el mismo Señor Jesucristo, Jesús, el Cristo, lo estableció. El príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Lo cual significa que ante el acecho del enemigo Jesús no reaccionó.
Y por esa razón es que yo utilizo la expresión tentativa. Fue un intento, una tentativa, pero no provocó absolutamente nada en Jesús. Y esto es lo que sucede también con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que cuando el enemigo viene, nosotros tenemos que estar listos para no reaccionar ante los estímulos que el enemigo lanza. Si hay una reacción, es porque hay todavía algo de las tinieblas dentro de nosotros. Y esto usted lo lee con más amplitud en la epístola de Santiago, en el capítulo 1. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cada uno, dice allí claramente, es tentado de acuerdo a la concupiscencia que hay en su corazón. Por eso es que no utilizo la expresión tentación, en este caso para referirnos a Jesús, porque Él no reaccionó. No hubo una reacción, fue una tentativa. Y tenemos nosotros que ser justos con las expresiones que utilicemos, porque muchas veces, por usar términos incorrectos, nosotros nos estamos envolviendo en acechanzas del enemigo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pretendía Satanás? ¿En qué consiste la tentativa que le lanzó a Jesús? No es que Satanás no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás sabía que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Si usted va a Lucas capítulo 4, versículo 33, versículo 34, usted encuentra estas palabras. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? Vea cómo lo identifican. ¿Has venido a destruirnos? Y observe la parte final: yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 41, encontramos otra referencia y dice: y salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos, no le dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. No era que Satanás no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque no podemos nosotros decir que los demonios son diferentes a Satanás. Todos ellos forman parte del reino de las tinieblas. Así de que la primera tentativa no pretende descubrir que Jesús sí es realmente el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que pretendía Satanás? Satanás pretendía, y ponga mucha atención a lo que vamos a establecer, descubrir cuán independiente podría estar caminando Jesús de su Padre. Por eso, cuando usted revisa los relatos acerca de la vida de Jesús, Jesús enfatizó que Él caminaba conforme a la voluntad del Padre. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, dice: yo y el Padre una cosa somos. En el versículo 38, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis. Ponga atención, que el Padre está en mí y yo en el Padre. En el Evangelio de Juan también, capítulo 14, versículo 9, entonces Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué pretendía Satanás cuando se acerca ante Jesús y le dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan o se conviertan en pan? Pretendía descubrir cuán independiente podría estar caminando Jesús del Padre. Y sabe, tengo que decirle, ha sido la estrategia satánica desde el principio. En el libro de Génesis usted lo observa claramente.
Cuán independiente caminaba Eva de Adán. Y usted descubre allí que Satanás se acerca por medio de la contratación de la serpiente. Satanás se acerca en los momentos en que Eva estaba caminando sola, en los momentos en que Eva estaba completamente sola. Y como Adán había dicho, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, al final también le alcanzó a él. ¿Cuán independientes caminamos de parte de Dios? Esto es lo que el enemigo está buscando. Esto es lo que el enemigo busca en cada uno de nosotros. ¿Cuán independiente caminamos? Y allí usted descubre por qué razón hay personas que no pueden prosperar en la vida de fe. Allí usted descubre por qué hay congregaciones que no pueden crecer en el Señor, porque no están caminando en dependencia directa con el Señor. Cuando usted va al Antiguo Testamento y compara, por ejemplo, la vida de Saúl y la vida de David, usted va a encontrar precisamente este principio. David consultó a Dios en cada momento de su vida. Los seguiré, los perseguiré, me los entregarás en tu mano. David consultó. A diferencia de la vida de Saúl, Saúl no consultaba a Dios. Usted conoce el relato cuando Saúl fue, de parte de Samuel, fue declarado que Dios lo había desarraigado. Saúl se confesó de esta manera: el pueblo se desertaba y tú no llegabas, por lo tanto decidí hacer yo el sacrificio. Y ese día Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, y hoy el reino te es desarraigado. ¿Cuán independiente camina un hombre de parte de Dios? En la respuesta usted encuentra el fracaso de esa persona. Porque en la medida en que el hombre y en la medida en que la mujer no establezcan dependencia del Señor, en esa medida el enemigo toma ocasión de ellos y no prospera. ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía Satanás cuando se acerca ante Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Pretendía descubrir cuán independiente estaba caminando Jesús del Padre. Y es la enseñanza y es la instrucción que el Señor nos entrega el día de hoy. ¿Cuán independiente estamos caminando de parte del Padre? Mire qué hermoso lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y observe, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no me ha dejado solo el Padre? Porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Cuando nosotros tomemos esta palabra y la establezcamos como nuestra forma de vivir, entonces nosotros vamos a ver cambios radicales en nuestras vidas. Cambios que nos van a llevar a una plenitud del Espíritu, la vida de perfección en el Espíritu. Cuando usted revisa el libro de Oseas, usted encuentra una queja de parte de Dios por medio del profeta. Oseas capítulo 8, versículo 4: ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, y mire qué triste, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados.
¿Cuán independientes caminamos del Padre? ¿Cuán independientes son nuestras vidas? Y aquí vamos a encontrar la llave del entendimiento para poder entrar a la vida de perfección en Cristo Jesús. ¿Le consultamos al Señor todo lo que vamos a hacer? ¿O solamente le pedimos que nos bendiga cuando ya estamos en la marcha? ¿Le presentamos al Señor los proyectos que tenemos? ¿O solamente se los encomendamos cuando ya estamos casi por terminar? Esta es la llave del entendimiento. ¿Por qué razón muchas personas no pueden encontrar, no se pueden ubicar en la vida espiritual? Porque no caminan en sujeción al Padre, no caminan en sujeción a lo que la voluntad de Dios ha establecido para con sus vidas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí viene la enseñanza que Jesús establece: no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por lo que Dios ha dicho que nosotros debemos de hacer. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ha dicho, entonces es que podemos vivir y podemos establecer la voluntad de Dios. De lo contrario, podremos desarrollar tantas cosas, pero no podremos nosotros obtener satisfacción en lo que estamos haciendo, porque no hemos entrado a la vida de perfección en Cristo Jesús. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros estamos seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros sabemos de que es la voluntad de Dios que lo que estamos haciendo, Él quiere que nosotros lo hagamos. O nunca le preguntamos al Señor qué pensaba Él de lo que nosotros estábamos haciendo. Aquí está el punto de inflexión para que un hombre salga, para que una mujer salga de su estado de adormecimiento espiritual. Deja de hacer tus propias cosas, deja de hacer tus planes, deja de hacer tu propia vida y comienza a hacer lo que Dios ha dicho que debes de hacer. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y solamente así podremos nosotros entrar a la vida de perfección en Cristo Jesús. Es importante que en este momento nosotros podamos atender la voz de Dios. Y llamo ahora a la reconciliación a hombres y mujeres de fe. Los llamo ahora a reconciliación en el nombre de Jesús. Has caminado en una forma independiente. Sí, asistes a la iglesia. Sí, formas parte de una congregación. No estoy cuestionando esto, pero estoy cuestionando de que no estás caminando en sujeción al Señor. Deja la vida de independencia en la que caminas y ven, sujeta tu vida al Señor. Sujeta tu libre albedrío al Señor. Tengo que decirles, para el hombre de fe, para la mujer de fe, no hay libre albedrío. Esto es una doctrina filosófica que se ha ingresado en muchas congregaciones y hemos dicho, ¿tenemos libre albedrío? No, no tenemos libre albedrío. El único que tiene libre albedrío es el hombre de la calle, es la mujer de la calle, es el hombre que camina en pecado, es la mujer que camina en pecado. Son únicos que tienen libre albedrío, porque la palabra declara, no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. No solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo el hombre que ha caminado en sujeción, solamente la mujer que ha caminado en sujeción,
son quienes únicos viven por medio de la palabra del Señor. Llamo en este momento a reconciliación para que vengamos y depongamos toda actitud independiente y digámosle al Señor: Señor, a partir de ahora yo camino en sujeción, yo camino bajo tu voluntad, bajo tu palabra, para que así el Señor establezca en nuestras vidas la vida de perfección en Cristo Jesús. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.